Una vez que nosotros ya hemos definido, ¿no? Hemos deducido la fórmula de los símbolos de Christoffel en términos del tensor métrico, nosotros ya podemos empezar a hablar del concepto de la derivada covariante. Y bueno, este concepto de derivada covariante nos va a permitir generalizar pues lo que es la derivada parcial, ¿no? Generalizarla y de paso que esta generalización conserve la estructura de los tensores, es decir, que la derivada transforme como tensor. ¿Ok? Entonces vamos a deducir cómo, se, cómo se escribe la derivada covariante, ¿no? Y bueno, para hacer esto retomamos lo que es la derivada de un vector. De un vector, pues en este caso contravariante, ¿no? Bueno, un vector en sí. Recuerden que el vector lo escribimos en términos de, bueno, como combinación lineal, ¿verdad? De, con sus vectores bases, ¿ok? Entonces, teníamos eso y lo derivábamos. Tal que por regla del producto nos quedaran estos dos términos, la derivada de las componentes respecto a las coordenadas por el vector base, más la derivada del vector base respecto a las coordenadas por las componentes, ¿ok? Tenemos esto. Luego, nosotros en el video anterior dijimos que, ok, definíamos los símbolos de Christoffel de esta manera. ¿Ok? Entonces era sustituir esto aquí. ¿Sale? Tal que nos quede esta expresión de aquí. ¿Ok? Perfecto. Con esto mm, podemos nosotros, en este término que les estoy señalando, podemos notar que los índices I y K son índices repetidos, son índices mudos. Por lo que aquí en este término podemos intercambiar los índices. Es decir, a los K los vamos a cambiar por unas Is y a las Is por unas Ks. ¿Ok? Esto lo hacemos y sigue sin afectar las reglas de convención de Einstein. Esto lo hacemos con el fin de que cuando escribamos esto así, ya una vez que los hayamos intercambiado, podemos factorizar lo que es el vector base, EI. ¿Ok? Tal que nos quede así, de esta manera. Y nos enfocamos en lo que está entre paréntesis. Justamente lo que está entre paréntesis es lo que se le conoce como la derivada covariante. ¿Ok? Este, algunos libros la denotan de esta manera, como está en la izquierda, esta de aquí. Otros optan por definirla de esta manera. ¿Ok? Y bueno, yo en lo personal prefiero usar este de aquí, la que le subrayo. Y a final de cuentas, ambas se definen de esta manera, ¿no? O sea, la derivada parcial de la componente más el símbolo de Christoffel por la componente. ¿Ok? Entonces, así se define la derivada covariante. No entraré en más detalles de qué es lo que implica geométricamente. Les repito, eso más que nada es para un tema de, bueno, para un curso, ¿no? De relatividad general. Pero bueno, así se define. Y la cuestión aquí es, este bicho de derivada covariante, de verdad, o sea, la derivada covariante va a tomar tensores y en sí va a ser un tensor el resultado, o sea, es decir, la derivada covariante transforma como un tensor. Entonces vamos a ver qué onda con esto. Y para esto consideramos la regla de transformación, digamos, para los vectores contravariantes, ¿no? Con los índices arriba. Recuerden que si tenemos bajo el cambio de coordenadas del primado al no primado, transformaba de esta manera. ¿Ok? Luego tomamos nosotros la derivada covariante de esta expresión. ¿Ok? Entonces usamos esta definición y se la aplicamos a esta expresión. ¿Ok? Entonces hacemos esto y nos queda de esta manera. ¿Ok? Y de aquí nosotros tendremos este A mu primado, ¿verdad? Que nosotros definimos acá de esta manera.
Entonces lo sustituimos y lo escribimos aquí. ¿Ok? Este de aquí es este de aquí, este término de la parcial de mu prima. Y este término de acá se mantiene igual. ¿Ok? Entonces simplemente lo amarillo lo reescribí abajo. Y después notamos en el primer término, en este de acá, que es una regla del producto, un producto, o sea, la derivada de un producto. Entonces tenemos que usar la regla de Leibniz, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero, ya se la saben. Entonces hacemos eso, tal que esto de aquí, que le subrayo, es esto de acá, ¿ok? Entonces aquí se usó la regla del producto para poder pasar hasta acá. Y bien, esto de aquí, que le subrayo, se mantiene igual. Seguimos sin moverle. Ok, que borro. Perfecto. Y antes de continuar, notamos que por regla de la cadena, nosotros podemos expresar la derivada parcial respecto a x mu como la derivada parcial de x mu sin primar respecto a x mu prima por la derivada parcial respecto a x mu prima. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, visualmente es como que se van, ¿no? Yo sé que esto matemáticamente quizás no es del todo riguroso, pero pues visualmente pues nos sirve, ¿no? Para identificar que sí estamos usando bien la regla del producto. ¿Qué digo? La regla de la cadena. Y bueno, considerando esto de aquí, eh, déjenlo subrayo, esto de aquí, lo sustituimos, lo sustituimos aquí y acá, porque aquí tenemos el x mu prima, ¿ok? Entonces, sustituyendo esto, nos va a quedar de esta manera. La derivada covariante, ¿ok? Aquí primado porque estamos derivando pues, respecto a coordenadas primadas, ¿ok? Nos quedaría de esta manera. Se dan cuenta, aquí tenemos este y aquí tenemos este. Tenemos este y tenemos este acá, ¿ok? Entonces, si imaginamos que lo cancelamos, pues regresamos a la expresión de acá arriba, que le señalo. Más pues el término del símbolo de Cristóforo, ¿verdad? Que se mantuvo ahí sin moverse. Y bueno, a todo esto le vamos a nombrar ecuación 1. ¿Ok? Todo esto de aquí es la ecuación 1. La vamos a usar más adelante. Luego, por otro lado, para que la derivada covariante transforme como tensor, debe de cumplir esta forma. Uy, perdón. Debe cumplir esta forma de aquí. ¿Ok? Tenemos aquí la derivada covariante de coordenadas primadas. Sus, ¿cómo se llama? Sus derivadas parciales, debido a que estamos transformando, pues, a final de cuentas es una especie de vector, bueno, de tensor 1, 1, tenemos un índice arriba y uno abajo, entonces necesitamos dos derivadas parciales, ¿ok? Y de este lado, pues, lo mismo que acá, solo que los índices sin primar, ¿ok? Esto sigue la regla básicamente de la ley de transformación de tensores, ¿ok? Entonces tiene que cumplir esto, ¿ok? Y bueno, pues desarrollamos, ¿no? Desarrollamos lo que es el lado derecho de la ecuación. Esta parte de aquí. Y primero que nada es desarrollar esto que le subrayo, ¿no? O sea, esto de aquí. Nosotros ya definimos la derivada covariante, ¿no? Entonces lo sustituimos acá, en este espacio de aquí. Y todas estas dos se quedan igual, ¿ok? Entonces simplemente es usar la definición que tenemos, sustituirla y pues seguir desarrollando, ¿no? Luego distribuimos el producto de estas dos derivadas parciales para ver a dónde nos lleva, ¿no? Y nos queda de esta manera, ¿ok?
Esto lo vamos a nombrar como ecuación 2. ¿Por qué? Porque al final vamos a igualar la ecuación 1 y 2. Noten que la ecuación 1 es la derivada covariante de mu prima, bueno, derivada covariante mu prima a nu prima, y acá es lo mismo. Entonces, por lógica deben de igualarse, ¿no? Entonces, las igualamos y nos queda esta expresión de aquí. Bueno, esta expresión de acá. ¿Ok? Luego de acá, pues acá podemos notar rápidamente que podemos cancelar dos términos porque son iguales. Este de aquí y este de aquí, ¿ok? Entonces, son términos que se mueren. Y notamos que esta a lambda prima podemos reexpresarla usando pues la forma en la que transforma como tensor, ¿verdad? De esta manera de aquí. Entonces, usando esta forma, la sustituimos, ¿no? Aquí en esta parte de amarillo. Sustituimos y pues reescribimos ya sin tomar en cuenta los términos cancelados. Y nos queda de esta manera. ¿Ok? Nos queda todo esto de aquí. Este término de aquí sale una vez que se cambia. No, esperen. Esperen. No una vez que se cambia. O sea, a este término en amarillo que está aquí le vamos a hacer. Vamos a renombrar los índices, ¿no? Los índices que sean nu sin primar los vamos a cambiar por los que son. Por los. Lambda, por las lambdas, ¿ok? A toda nu sin primar que veamos le vamos a cambiar por un lambda, simplemente porque podemos, es un índice libre, entonces no hay ningún problema, se siguen respetando las convenciones de Einstein, y bueno, y todo lo demás se mantiene igual, ¿ok? Entonces hacemos ese cambio de índices, tal que cuando lo hacemos, notamos que podemos nosotros quitarnos de encima las componentes del vector, los a lambdas, ¿ok? Porque están en ambos lados de la ecuación. Entonces, se van y al final lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Despejar este término, los símbolos de Christoffel con sus índices primados. Lo despejamos y al final nos queda esta forma de aquí, ¿ok? Esto que está encerrado en rojo. Esto de que está encerrado en rojo aquí es la forma en la que transforman los índices de Christoffel de segundo grado o de segundo tipo, ¿ok? Entonces, así transforman. Y, bueno, esto lo nombramos como la ecuación 3, pero esta forma en la que transforman los símbolos de Christoffel de segundo grado es importante porque podemos ver claramente que estos símbolos de Christoffel no transforman como tensor debido a este término de aquí, ¿ok? Este término de aquí arruina la ley de transformación. O sea, si se dan cuenta, si no existiese, transformaría perfectamente como tensor los índices los símbolos de Christoffel, pero no es el caso. Aún así es una ecuación importante que vamos a usar más adelante. Entonces, concluimos esto que dice acá abajo. Claramente, los símbolos de Christoffel no transforman como tensor 1, 2. 1, 2, pues un índice arriba y dos abajo, debido al segundo término, ¿no? Entonces aquí mostramos lo que les comentaba en el video anterior, que los símbolos de Christoffel no transforman como tensor. ¿Ok? Renombramos esta ecuación 3 y seguimos, ¿no? Ahora bien, nosotros en un principio recordamos que definimos la derivada covariante de esta manera, ¿ok? Entonces, a esta forma, bueno, a esta ecuación la vamos a nombrar como ecuación 4. Y lo que vamos a hacer es sustituir la forma en la que la transformación del símbolo de Christoffel, o sea, esta ecuación 3 va a ir a parar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituirlo y desarrollar. ¿Ok? Entonces, aquí, esto en amarillo, pues es la sustitución del símbolo de Christoffel.
Y solamente se hizo eso. O sea, se sustituyó eso aquí en lo que está en el paréntesis. Todo lo demás permanece igual. Y nombramos a la ecuación como ecuación 5. No hay ningún problema. Lo que nos toca ahora es desarrollar la derivada parcial. Es decir, esta derivada de aquí. Hay que desarrollarla. Entonces, la desarrollamos. La voy a dejar aquí marcada. Y una vez desarrollada, pues es darse cuenta que, pues mira, es la derivada parcial de a mu respecto a nu, de a nu prima respecto a mu prima. Entonces, agarramos el a nu prima, esto aquí, y lo escribimos en su forma de transformación. Es decir, pues parcial de x nu prima respecto a x nu por a nu prima. ¿Ok? Entonces sustituimos esto y como tenemos la derivada de un producto, usamos regla de Leibniz, nos quedan estos dos términos de aquí. Ok. Y ahí usamos la regla de la cadena. La regla de la cadena que les comentaba, ¿dónde se los puse? Este de acá. Usamos esto de acá para seguir desarrollando esto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Y si se dan cuenta, una vez usando la regla de la cadena, tenemos este y este, luego este y este. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial, dejen borro esto. Pero lo que hicimos fue desarrollar esta derivada parcial. Entonces, una vez ya desarrollada, la sustituimos de regreso en la ecuación 5. ¿Ok? Es decir, todo esto de aquí va a ir aquí. ¿Ok? Entonces, sustituimos y al final nos va a quedar esto de aquí. ¿Ok? La derivada covariante igual a todo esto de aquí. Entonces, de aquí podemos notar algo así, de volada. Vemos que este término de acá que les subrayo, esto a final de cuentas va a ser un A lambda, ¿verdad? Entonces, lo que está entre paréntesis va a quedar como A nu menos A lambda. Y tiene sentido, estamos haciendo una resta de dos vectores contravariantes no primados. Entonces, en ese aspecto, bien. Luego, esto yo por conveniencia lo puedo definir como un A nu. No es que se siendo iguales, lo defino así. ¿Sale? Como A nu. Y esta definición de hacer esto de A nu y darse cuenta de esto, de que se está encerrando en amarillo, nos permite cancelarlo con este término de aquí. O sea, con este de acá. Entonces, estos se van los que están en amarillo. Nos queda solamente esto de aquí. Perfecto. Y bueno, de acá lo que se hace simplemente es factorizar. ¿Ok? Vamos a agarrar este término de aquí y este término de aquí. Si se dan cuenta, se repiten en ambos términos, ¿no? Tanto aquí como acá. Entonces, los factorizamos, lo ponemos acá, y todo lo demás que es esto, es este, y esto de aquí es esto de acá. ¿Ok? Y notamos perfectamente que esto que está entre paréntesis es la definición de la derivada covariante. Y en este caso es la derivada covariante de los índices sin primar. ¿Por qué sin primar? Porque esto que les estoy encerrando es justamente A lambda. ¿Ok? Entonces, perfectamente esta es la definición de la derivada covariante con índices sin primar, tal que nos queda esta expresión de aquí. ¿Ok? Y fíjense que esto es igual a esto de acá. ¿Se dan cuenta? Esto así como terminamos, nos está gritando, hey, la derivada covariante sí transforma como tensor. Noten, aquí tenemos los índices primados, no primados
y sus dos respectivas derivadas parciales. Entonces, perfecto. Con esto ya concluimos que la derivada covariante transforma como tensor 1, 1, ¿ok? Entonces, la derivada covariante transforma como tensor 1, 1, ¿sí? Uno arriba, uno abajo. Entonces, check. Demostramos que la derivada covariante sí transforma como tensor y por tanto es tensor. Perfecto. Como nota, esto se los voy a dejar de tarea, pero es casi intuitivo de ver, que los símbolos de Christoffel por sí solos no transforman como tensor, pero la resta de los símbolos sí transforma como tensor. ¿Ok? Entonces, ahí se los dejo de tarea, no es una demostración difícil. Y bueno, casi ya para terminar, escribimos lo que son las propiedades de la derivada covariante, que en este caso cumple tanto con la linealidad y con la regla de Leibniz, cosas que de cajón nosotros, o casi casi que por pura lógica, esperábamos que cumpliese, ¿no? Porque son las propiedades que cumple desde cálculo diferencial, vectorial y todo eso. Entonces, perfecto, perfectísimo que los cumpla. ¿Ok? Entonces aquí las tenemos, la linealidad y la regla de Leibniz. ¿Ok? Y ya como anticipo, casi casi como adelanto, que lo vamos a ver en el siguiente video, ¿verdad? Pero en sí, la derivada, ¿cómo se llama? La derivada covariante cumple con la linealidad, perdón, y la regla de Leibniz para tensores en general, ¿eh? O sea, para tensores ML, ¿sale? No solamente para tensores 1, 1. No, este fue un caso en particular solamente para mostrarles que sí transforma como tensor 1, 1. Pero en general lo hace para tensores ML y cumple con estas dos propiedades. ¿Ok? Entonces, esta última oración la vamos a ver en el siguiente video. Y por ahora, sí, por ahora hasta aquí es todo por este video.